Hola armies, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de ahora vamos a hablar sobre el resumen número 7 de Are You Sure y por supuesto sobre información con respecto a Namjoon y una foto que subió con un bebé Jin en Italia, así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, ahora comenzamos con esta foto, la cual Namjoon nos compartió por medio de publicaciones de Instagram donde sale él con un bebé. Muchas personas se alarmaron preguntando quién era ese bebé o de quién era ese bebé, lo cual ya muchas personas estuvieron investigando y lo que les puedo decir que es hijo de un estilista y director. Pues aquí vemos a Namjoon con Kim Jong-jin, el bebé. Por otra parte, Seokjin va a estar en Italia. ¿Y por qué va a estar en Italia? Pues se viene la semana del show de Gucci, la semana de moda de Gucci, donde va a presentar obviamente diferentes vestuarios de la marca, lo cual esto se va a llevar a cabo el 20 de septiembre y como sabemos Jin es embajador global de Gucci hace poco, entonces ya lo invitaron a su semana de moda en Italia, lo cual Jin estaría viajando el 18 de septiembre de Corea del Sur a Italia. Comenzamos con el resumen número 7 de Are You Sure. En sí nos ha dejado bastantes momentos, el capítulo duró 1 hora con 20 minutos, fue bastante largo. Comenzamos con Jimin y Jungkook bañándose en una sauna pequeña que tenía la misma habitación. Tenemos a Jungkook y Jimin yendo a bañarse, pero Jungkook dice apaguemos las cámaras y las apagan. Después cuando las vuelven a encender, Jungkook ya está adentro de una de las piscinas que tiene la sauna. Lo cual en esos momentos tuvimos varios que vamos a estar recapitulando. Pero continuando tuvimos un momento cuando Jungkook y Jimin fueron a cenar con pijamas a juego que llevaban y tienen una conversación. Básicamente Jungkook estaba súper cansado con sueño y Jimin dice, especialmente si nos hacemos un masaje. ¿Tendremos masaje? Menciona Jungkook. No. Es solo lo que pensé, menciona Jimin, y Jungkook casi le cree a Jimin de que iban a tener un masaje como para relajarse más. Pudimos ver varios momentos donde Jimin y Jungkook se reían por la mínima cosa. Tenemos uno de esos momentos donde Jungkook estaba molestando a Jimin con una luz que estaba a la par de él, alumbrando a Jimin cuando ya se iban a dormir. Igualmente después empezaron como una media guerra porque Jimin también encendía la luz que tenía a la par apuntando a Jungkook. Y en sí tuvimos varios momentos, hay algunos que todavía no vimos, por ejemplo cuando Jimin y Jungkook estaban viendo películas, pero creo que lo vamos a ver hasta en el último episodio. También tuvimos este otro momento cuando literalmente Jimin estaba haciendo la trama de que estaba grabando como hacen los youtubers y eso les causó una simple gracia. Se estaban riendo que incluso en los subtítulos pusieron, se están riendo por una simple cámara. Y es así como Jimin y Jungkook buscan cada mínima cosa para pasarla bien y pues ellos dos se entienden y se ponen a reír. En la sauna tuvimos este momento y es que a la par de una de las piscinas que tenía agua caliente estaba una que tenía agua fría, pues Jimin se fue a meter a la de agua fría y llegó hacia Jungkook y le dice que lo tocara porque estaba súper helado. Lo cual creo que con un toque hubiera bastado, pero simplemente Jimin llegó a abrazar a Jungkook y Jungkook igualmente lo abrazó. Creo que ese abrazo era necesario. Y así como tuvimos este momento, tuvimos bastantes en la sauna. Pero por otro lado también vimos como Jimin se apoyaba a Jungkook después de darse cuenta de que había practicado snowboard antes con los amigos de Jungkook y Jungkook seguía diciendo ¿qué diablos? Lo cual más adelante vamos a ver el contexto de lo que acabamos de leer. Continuando, tenemos a Jimin y a Jungkook durmiendo. Después en la mañana tenemos a Jungkook en el sofá, lo cual Jimin le dice, ¿por qué saliste al amanecer? Estaba caliente porque hace calor, sí, sí, creo que hacía un poco de calor, menciona Jimin.
Y es que Jimin había fijado la temperatura de la habitación y le preguntó a Jungkook si hacía demasiado calor antes de acostarse, y Jungkook se acaloró demasiado y en lugar de alterar la temperatura salió a dormir en la sala de estar por la mañana desde una cama que encontró tan cómoda para no molestar a Jimin. Es por eso que los estándares son altos para todos, menciona este usuario. Y es que sí, Jungkook se fue a acostar en el sofá para no molestar a Jimin, subiendo la temperatura porque Jimin sentía cálido. También vamos a tener al Jikook reaccionando a estos videos de ellos dos juntos. Tenemos una pequeña conversación cuando Jimin y Jungkook iban a la cima para esquiar y hacer snowboard, donde Jimin le dice que se sentía asustado porque pensaba que se iba a caer por donde iba. Y Jungkook le dice: gato asustado. Estoy bien con ser un gato asustadizo, los gatos temerosos viven más, menciona Jimin. Gato asustado, le vuelve a decir Jungkook. Otra conversación que tuvimos es cuando iba en el carro y Jungkook había comprado unos aperitivos y pues obviamente él quería que Jimin le diera de comer y le dice: esto es una papata frita, pero así es, esto es solo yo, lo quieres. Hasta entonces se dio cuenta Jimin que le tenía que dar a Jungkook de comer, porque Jungkook iba manejando. En este momento tenemos a Jungkook cuando le pidió a Jimin que se cepillaran juntos los dientes y verlos jugar y tomarse foto de un momento tan simple. Dígame cómo creímos que había posibilidad que pasaran 18 meses separados. No sé cómo nos cupo la idea de que Jimin y Jungkook iban a pasar separados en el servicio militar, pero fue decisión propia de ellos ir juntos al servicio militar y pues hoy en día están juntos. Siguiendo con el momento de Hate You de la canción de Jungkook, tenemos este momento para recordar. Fue cuando Jimin le comentó diciendo: oh, mi favorita canción, cuando Jungkook estaba cantando Hate You. También tuvimos el corte de pelo de Jungkook y pues sí, nos dieron el clip donde Jungkook estaba cortándose el pelo. 머리를 건드니까 갈수록 짧아져요. Y también tuvimos cuando Jimin se recordó a sí mismo que Jungkook tenía que grabar un video musical con Usher después de hacerse ese corte de pelo tipo tazón. Es como lo mencionaba Jungkook. Pero también tuvimos la reacción de Jimin al corte del pelo de Jungkook diciéndole: es el Jungkook que conocí en nuestros días de aprendices, es lindo. Tenemos la parte cuando Jungkook se bajó del auto a comprar aperitivos que iban comiendo, que es el video anterior que estuvimos viendo cuando Jimin le daba de comer a Jungkook. Bueno, acá Jungkook se bajó a buscar los aperitivos y él menciona después: ¿dónde está Jimin? Se quedó en el auto, debe estar jugando con su celular. Muestran a Jimin jugando. Simplemente él se responde las preguntas y se puede observar cómo conoce tan bien a Jimin. Este otro momento es bastante gracioso cuando Jungkook se estaba cambiando y Jimin simplemente quería llegar hacia Jungkook. No sabemos qué quería hacer, pero Jungkook lo empujaba como diciéndole: están encendidas las cámaras, por favor cálmate Jimin. Pero al final Jimin dice: esto es violencia, pero ni siquiera me tocaste, le dice. Igualmente tuvimos un adelanto del último episodio de Are You Sure? No queremos que llegue el último episodio, tanto que ansiábamos tener Are You Sure y ahora no queremos que se acabe. Bueno, en el adelanto podemos ver que ellos mencionan: por fin la última noche me divertí, es la última noche, sí, es nuestra última noche. Está increíble. Y pues pudimos observar diferentes momentos de adelantos del episodio número 8, como ellos viendo videos, ellos disfrutando de la sauna, ellos disfrutando solos los dos. Con el contexto de la canción de Hate You, de último Jungkook le pregunta:
¿Por qué estás escuchando eso? Porque me gusta. ¿Te gusta tanto? Sí, me encanta. Así como Jungkook apoya a Jimin, Jimin apoya a Jungkook. Bueno, Army, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Coménteme cuál fue su momento favorito del episodio número 7. Los estaré leyendo. Chao, chao, chao. 근데 겁나 잘 타네. 나 도는 거 배웠는데. 아 진짜? 우와 그렇게까지 도는 걸 배웠다고? 이렇게 근데 성공했었어? 한 번에 나 제자리에서 몇 번 들고 그랬는데. 이렇게 빠르게는 아니지만은. 나도 배워보고 싶긴 하다. 어디까지 타? 저요? 그냥 S자. 이렇게 가는 게 S자 아니냐? 응, 아, 아니, 이렇게 아니. 가는 거? 그럼 잘하는데? 한 번밖에 안 해봐서 다 잘해 보이겠다. 나도 총 3일 타봤어. 아 진짜 난 가르쳐주는 사람도 없었어. 얘 그래? 니랑 같잖아 생각해보니까. 맞네? 그래? 생각해보니까 니랑 같잖아. 아 생각해보니까 어이가 없네. 형 나랑 맞나? 왜 기억을 못하냐? 우리 같이 배웠어? 아 너가 아니네 미안하다. 우리 같이 배웠어? 아 너가 아니네 미안하다. 야, 씨. 네 친구들이랑 같아. 뭐야, 씨. 아 미안하다.